¿Cómo se maneja la pertinencia curricular en la educación superior? Hola, muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Rey Sierra Moreno, nutricionista dietista especialista y actualmente maestrante, docente adscrito a la Universidad de Pamplona, específicamente a los departamentos de nutrición y dietética y de enfermería. Bueno, para dar solvencia a la primera inquietud con respecto a cómo se aplica o cómo se ejecuta el componente de pertinencia curricular en la educación superior, cabe resaltar que es supremamente importante identificar cada una de las necesidades de los individuos en sus unidades, en sus escenarios o diferentes situaciones que acarrean su componente netamente laboral. A raíz de ello, se tiene que hacer un estudio específico de esas necesidades, establecer cuáles son las áreas de desempeño profesional de mayor salida laboral, se estudian las canastas laborales, el mercado laboral, se hace un seguimiento a los egresados y se observan cuáles son esos elementos que se tienen que identificar para poder ejecutar un componente académico que sea viable y que sea lo que requiere el profesional en el momento en el que egrese para poder desempeñarse con total profesionalidad y directamente enfocado en lo que la sociedad actualmente requiere. Entonces, a raíz de ello, se tiene que hacer un componente de retroalimentación que sea viable, un componente de retroalimentación y de autoevaluación con un seguimiento bastante exhaustivo para observar cómo desde la academia se pueden replantear esas soluciones que vamos nosotros a otorgar a una sociedad o a esas problemáticas o inquietudes que la sociedad propone, de acuerdo a cada una de las áreas de conocimiento, pues que se plantean como tal en una universidad o directamente por cada una de sus diferentes facultades. Entonces, a raíz de ello, yo creo que sí es supremamente importante observar cómo se está planteando ese panorama, observar de pronto cómo se está ejecutando esa situación para que podamos llegar a solventar eso y seguir generando o seguir construyendo un país en paz y formando líderes para lo mismo. ¿Cómo en la planificación personal como educador implementa la pertinencia curricular? Con base a la segunda inquietud y es cómo desde mi desempeño profesional como educador yo establezco esos métodos de pertinencia curricular. Es supremamente fácil dar resolución a la inquietud, porque básicamente cada docente desde su experiencia laboral establece cuáles son esas necesidades que anteriormente les planteaba en la resolución de la primera pregunta. Y a raíz de esas necesidades, nosotros empezamos a coordinar la academia con base en un contenido programático, pero siempre buscando que el estudiante sea lo más pragmático posible. Desde esa perspectiva, que él empiece a generar esas competencias que son completamente necesarias para ejecutar un componente laboral completamente perfecto dentro de lo que cabe, ¿cierto? Y poder seguir evolucionando de acuerdo a las necesidades que se van planteando. Entonces, desde mi experiencia laboral, desde ese estudio pertinente que nosotros como docentes tenemos que estar haciendo todo el tiempo, estar haciendo todos los días, estar haciendo básicamente siempre que haya la posibilidad de actualizarse, que es constantemente, empezar a identificar esas diferentes falencias que se están generando a partir de lo ya establecido o lo que ya se tiene que empezar a modificar y desde la academia empezar a hacer esa reestructuración y a su vez entregar a los estudiantes todo lo correspondiente eh, a los diferentes componentes que ellos necesitan para poder desempeñarse con compromiso y completa profesionalidad. ¿Qué es la pertinencia curricular? Muy buenas, mi nombre es Frank Sierra Moreno, del noveno semestre de licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Universidad de Pamplona. A ver, en este ámbito voy a explicar un poco más lo que yo entiendo a nivel más profesional pues teniendo como base la experiencia de mi práctica pedagógica, apegado al proyecto Práctica Pedagógica también. Entonces, es que para nosotros en el día a día académico se establecen unas pautas, unos manuales que en este momento lo vamos a llamar currículum, que estipula esos marcos como metodología, método, como estándares y demás que nosotros vamos a usar como herramientas para nuestro quehacer pedagógico profesional. Pero ¿qué pasa con esto? También ha agarrado mucho apogeo o se ha agarrado mucho apogeo en el sentido investigativo académico, porque nuestra línea de ejemplo de desarrollo local, de intervención social y de todo este ámbito profesional investigativo que nos da
pues unas herramientas específicas para qué, para que nosotros también tengamos como parte de la investigación un aula, teniendo en cuenta también el partir de que cada cabeza es un mundo y cada muchacho, cada muchacha, cada estudiante, esto es un mundo de posibilidades, de pensamientos, de regulaciones y demás. Entonces creo que contemporáneamente ha agarrado mucho auge este término que muchas veces lo habíamos desapegado mucho. Por ejemplo, Vygotsky, Piaget, la didáctica magna, Juan Amos Comenio lo establecía mucho y nunca se desapegaba de esa palabra currículum, porque es eso, es el manual, es el diario de campo que nosotros necesitamos para investigar, para nosotros estudiar unos temas y trasladar esos temas a los educandos. Y me alegra mucho que se estipulen estos términos porque ya se han dejado un poco en esto de la investigación académica y pedagógica como el método, como la metodología y discernir qué es la diferencia de estos. Y solamente por medio del currículum, los estándares y demás, y la metodología del método son los que me van a decir cómo, qué pasos llevar para nosotros ejercer esta linda labor de la investigación. ¿Conoce a qué se refiere el término pertinencia curricular? Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Gallo Granado, docente de la institución educativa San Francisco de Asís de Pamplona, docente en el área de Ciencias Sociales y Filosofía. Y en cuanto a la pertinencia curricular, debemos hablar primero de currículum, que son todas aquellas herramientas que nosotros poseemos para planear nuestra área. En cuanto a la pertinente, debemos trabajar con lo que son los DBA, con los estándares curriculares y con los planes diseñados en la malla curricular. ¿Cómo aplica la pertenencia curricular en los diferentes niveles y asignaturas que tiene a cargo? La pertinencia curricular aplica en las áreas asignadas porque nosotros en Colombia tenemos algo que se llama los DBA, que son los ejes fundamentales de la malla curricular en cada institución y en cada área que se trabaja. En el caso del currículo establecido es pertinente porque en Colombia cada grado o cada curso tiene un límite de edad establecido para que los estudiantes puedan trabajar y puedan adquirir los conocimientos relacionados en cuanto a cada currículo en la institución, según el área y según el número de estudiantes establecidos por aula. ¿Cómo se establece la pertinencia de un currículo en la educación especial? Hola, buenos días. Mi nombre es Yomara Santander, licenciada en Educación Especial, egresada de la Universidad de Pamplona, con experiencia en procesos de inclusión dentro del aula desde hace más de 12 años. Quiero hablarles de la pertinencia del currículo en la educación especial. Es importante conocer que el currículo es aquel puente que nos permite llegar desde el concepto a la práctica en los procesos de inclusión. Tenemos que tener en cuenta que el currículo o la pertinencia en aquel currículo nos permite una praxis adecuada o significativa en todos aquellos procesos que nos propongamos dentro del aula con esos niños que tienen habilidades diferentes, con esos niños en procesos de inclusión, niños con TDA, con síndrome de Down, con diferentes patologías que tenemos que conocer antes de realizar esa práctica con ellos. ¿Y cómo hacer del currículum algo más humano e inclusivo? Para hablarles de cómo hacer un currículo algo más inclusivo y más humano, es importante saber que debemos partir de una anamnesis, de una historia clínica, de un conocimiento adecuado de la patología que vamos a trabajar, de las necesidades educativas del estudiante, de las habilidades diferentes que presenta dentro de un proceso que es arduo porque es un proceso donde se involucran diferentes disciplinas como la psicología, el neurólogo, el docente de aula para llegar a un fin adecuado dentro de los procesos de aula. El currículo o la pertinencia de ese currículo es importante trabajarlo de manera flexible, hacer un currículo que nos permita, dependiendo de la patología o de las habilidades que queremos potenciar en el estudiante, que nos permita adecuarlo a cada una de las necesidades. Entonces es importante conocer primero los antecedentes, tener en cuenta el ambiente social, cultural,
académico al que se enfrenta el estudiante, conocer las posibilidades, tener clara cada una de las posibilidades que el estudiante tiene, cada una de las habilidades diferentes, cuáles se pueden potenciar, cuáles debemos mejorar, si ya están estructuradas. Es importante conocer el entorno familiar, es importante conocer la motivación del niño, tener en cuenta ese proceso emocional en el que él se encuentra, porque muchas veces estos procesos de inclusión afectan de manera directa a ese estudiante.